Filipenses 3, versículo 9. Filipenses 3:9, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos enseñe, Señor. Padre, escuchaste nuestra oración, nuestro clamor. Tu palabra dice, Señor, que el tiempo ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, los que escuchen, vivirán, Señor. Y queremos escuchar esa voz vivificadora de tu palabra, tu voz en tu palabra activada a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor. No somos nada aparte de que tú te manifiestes. Ciertamente ningún ser humano tiene la capacidad de impartir vida eterna, solo tu Espíritu, Señor, y eso es lo que pedimos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, venimos estudiando Filipenses y ya estamos en el capítulo 3, versículo 9, pero como vemos y sabemos, Filipenses es la epístola del gozo, que tiene un tema indirecto que pasa a ser la enseñanza principal del gozo, lo que es la alegría o la felicidad cristiana, que está conectada a nuestra manera de pensar. Y hemos visto que lo principal de aprender es que nada va a cambiar en nuestras vidas a menos que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de lo que nosotros creemos, porque de nuestras creencias, de lo que nosotros pensamos, determina lo que nosotros sentimos y lo que hacemos. Y hemos visto que Filipenses nos habla de tener 4 mentes necesarias para experimentar el gozo de Dios. Y hemos visto que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener, de acuerdo al capítulo 1, una mente comprometida con el reino de Dios. Después, cuando estudiamos el capítulo 2, vimos que tenemos que tener una mente sumisa a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 3 hemos estado viendo que tenemos que tener una mente libre de religiosidad. Una mente libre de religiosidad enfocada singularmente en el Señor. Ok, bueno, hoy vamos a estar leyendo la segunda mitad del versículo 9, pero de manera de texto previo voy a leer desde el versículo 7, donde dice que, sin embargo, todo aquello, dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Dice Pablo que por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Y esos fueron los versículos que estuvimos estudiando la semana pasada, que no los voy a retocar, pero quería que viéramos el contexto de lo que vamos a estar leyendo hoy en el versículo 9, porque en el versículo 9, la segunda mitad, Pablo continúa y dice lo siguiente: no quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Mira, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino de la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. El punto que es necesario que entendamos para captar este versículo y lo que está queriendo decirnos es que hay como quien dice, hay 2 tipos de justicia. Entendamos esto en forma teológica. Hay 2 tipos de justicia. Justicia vertical y justicia horizontal. Justicia vertical, los teólogos llaman justicia objetiva, y justicia horizontal, justicia subjetiva. Justicia vertical habla de nuestra deuda con Dios, de estar en la buena con Dios. Y justicia horizontal habla de nuestra deuda con los demás, o de estar en la buena con los demás. ¿Okay? Entonces tenemos como esas 2 perspectivas, en la parte vertical, la parte horizontal, con Dios y con nuestro prójimo. Justicia vertical tiene que ver con nuestro estar en la buena con Dios. Justicia horizontal tiene que ver que estar en la buena con nuestro prójimo. Entonces, lo que Pablo nos dice acá y nos habla y nos menciona, él habla como aparentemente hay 2 métodos, o por lo menos en realidad hay uno válido, pero en nuestra incredulidad nosotros nos proponemos 2 métodos. Y el primer método es, como dice ahí, mi propia justicia que procede de la ley. Mi propia justicia. Dice, en forma que está diciendo Pablo aquí, bueno, no quiero mi propia justicia que proviene de la ley. Dice, bueno, en forma vertical, mi propia justicia, la que proviene de la ley, es una forma que dice es el método en el cual, para yo ganar justicia y estar en la buena verticalmente con Dios, yo me gano la aprobación de Dios obedeciendo su ley. Ese es el plan de este método. Dice, un plan donde yo intento pagarle a Dios por mis errores, mi deuda con Él con buenas obras. Entonces ese es el método A de la justicia vertical. En cuanto a la justicia horizontal, el estar en la buena con nuestro prójimo y ser la persona correcta, ese es un método donde yo me autotransformo. Porque yo me autotransformo y yo me llevo la gloria. Porque si yo logro rearreglar mi vida de una manera tal que ahora soy bueno, entonces ¿quién me cambió? Yo me cambié.
Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no quiero mi propia justicia que proviene de la ley. ¿Cómo así? Bueno, en la cual yo trato de ganarme la aprobación de Dios, obedeciendo su ley. Yo intento pagarle a Dios por mis errores o mi deuda con buenas obras y me veo ante mi prójimo bien basado en mi propia autotransformación. Dame la información que yo la pongo en práctica, yo me transformo. Y eso es lo que Pablo dice, yo no quiero eso. Pablo ha conocido a Jesucristo y ha probado del Señor y ha visto que es inútil, que ese no es el plan de Dios en última instancia. Él dice más bien lo contrario, el método 2, que es el único verdadero método válido, que es la justicia que proviene o que procede de Dios basada en la fe, como dice ahí el versículo 9 de hoy. Dice, ¿y cómo es eso? En ese método dice, en forma vertical con Dios, ¿te acuerdas lo que decía el anterior? Dice, yo me gano la aprobación de Dios obedeciendo su ley. Bueno, este dice, no, Cristo se gana la aprobación de Dios por mí. En este método que es la justicia, no la que proviene de obedecer la ley, sino la que proviene por fe, la que proviene de Dios por la fe. En verticalmente, Cristo se gana la aprobación de Dios por mí. Cristo paga con su sangre por todos mis errores, mi deuda con Dios. Y eso es en forma vertical, pero en forma horizontal, en vez de yo me autotransformo, dice, en este método, el amor incondicional de Dios es el que me transforma. El amor incondicional de Dios me transforma. Dios se lleva toda la gloria. ¿Estamos captando? Entonces, Pablo está aquí hablando, yo no quiero mi propia justicia que proviene de la ley, sino de la justicia que proviene de Dios, que es basada en la fe. Y es importante que entendamos esto, porque la justicia que proviene por ser obedientes a la ley es una justicia que conlleva y que produce en nosotros santurronería. ¿Saben lo que es santurronería? O cucufatería, que lo llaman ustedes los peruanos, una palabra bien peruana para tú sabes, el que es súper religioso, el que es supuestamente un santo, un bueno y obedece en todo, y bueno, básicamente orgullo. Ese plan lleva al orgullo y no te hace amoroso, sino que te hace exigente. Si yo pude hacerlo, tú también. Esfuérzate. Hazlo, no sé qué. Ese plan en última instancia no produce amor, que es el fruto del Espíritu, sino que produce exigencia. Mientras que el plan de Dios, el que es la justicia que procede de Dios, que solo Dios me puede poner en la buena con Él mismo y solo Dios me puede hacer que yo esté en la buena con los demás, en el sentido de que cada día peque menos. Es un plan que es por fe, procede de Dios y es basado en la fe, y es un plan que produce verdadera santidad y que me hace compasivo y amoroso. Uno te hace exigente y otro te hace compasivo y amoroso. El verdadero plan de Dios es como dice Pablo aquí, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Ok? Entonces son dos justicias, dos métodos. Acuérdense que el método de Dios es el que es justicia que procede de Dios, donde Dios es el que hace la obra. Yo creo y en mi creencia obedezco, pero es porque yo creo lo que Dios está haciendo y quiere hacer en mi vida. ¿Ok? Seguimos en el versículo 10, dice, entonces Pablo continúa y dice, y voy a leer hasta el final para que veamos, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y esos son los versículos que vamos a estar viendo por el resto de nuestro tiempo hoy. Y quiero que veamos que se trata de vida eterna, de conocer a Cristo, porque Pablo dice ahí, mira, lo he perdido todo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando que perdió? Bueno, su currículum, su resumen, su pedigrí religioso en el cual él estaba abocando y basando su identidad, el valor de su vida era en ser perfecto en su obediencia a la ley del Señor. Y Pablo lo abandonó y dice que ahora lo considera estiércol. ¿Por qué? Por el infinito valor de conocer ahora a Cristo. Y él dice que lo he perdido todo a fin de ¿qué? De conocer a Cristo. ¿Qué? Mira, conocer a Cristo, esa palabra, lo he perdido todo con el fin de conocer a Cristo. Esa palabra conocer es la palabra que en el griego es la palabra ginosco. Porque quiero que entendamos, esa palabra conocer no es simplemente un ejercicio intelectual. Sino la palabra ginosco
Dice aquí en las traducciones en el diccionario del bíblico del griego, dice que es una conjugación prolongada del verbo conocer. Es decir, significa conocer íntimamente. Y habla de intimidad, no simplemente de conocer conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo. Tan es así que en hebreo, en la jerga hebrea, el modismo conocer, es modismo, o conocer, la palabra conocer es modismo o jerga que refiere al acto sexual entre un hombre y una mujer. Cuando la palabra ginosco es utilizada en el modismo, en la forma de hablar judía, habla del acto sexual entre un hombre y una mujer. Y dirán, bueno, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, tan es así que, por ejemplo, en Mateo 1:24, cuando el Señor, el Espíritu Santo, deja a María en estado y después se le aparece a José, que no se va a creer ese cuento que fue el Espíritu Santo y que estaba desposado con ella, y cuando se enteró de que iba a estar en estado, iba a tener un hijo que no era de él, obviamente, él la iba a desechar. El Espíritu Santo se le aparece, el ángel San Gabriel se le aparece y le dice, bueno, lo que le dice ahí, despertando José del sueño, en un sueño se le aparece el ángel del Señor que le había mandado y recibió a su mujer. ¿Y qué dice? En el versículo 25 de Mateo 1, en la Reina Valera dice, pero no la conoció. ¿A quién? A su esposa María, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Explico. José está desposado, está comprometido con María, y María queda en estado, el Espíritu Santo la pone en estado del Hijo de Dios, y él ya no se iba a casar, pero él dice, no, la recibió como su mujer, y terminaron casándose, pero dice que no la conoció. Es decir, es más, la NBI lo traduce claramente, pero no tuvo relaciones conyugales con ella. Esa es la NBI tratando de hacernos un favor, pero la palabra en el original es ginosco, no la conoció. ¿Por qué digo esto? Porque mira, quiero que entendamos que el goal es conocer a Dios, y Dios quiere tener una relación personal con nosotros de gran intimidad. Y cuando Pablo que dice, mira, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, no es como quien dice conocer, ok, chao, ya lo conocí, me fui. Como que me voy al museo, ya conozco la Mona Lisa, y no, conocer a Cristo habla de una relación personal íntima. Una relación personal íntima que se equipara a la relación sexual entre un hombre y una mujer. Yo he hablado de esto anteriormente, pero en Efesios 5:31, cuando Pablo está dando las exhortaciones acerca del matrimonio, dice en el versículo 31 de Efesios 5, dice, por eso dejará al hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su esposa en forma sexual, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y Pablo dice, de manera escandalizante en cierta forma, en el versículo 32, y esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En el punto de que Dios hasta creó el matrimonio y creó, como quien dice, las relaciones íntimas del matrimonio para hacer una figura de la intimidad que Dios, el Dios Todopoderoso del universo, quiere tener contigo y conmigo. Es más, Juan 17:3 nos explica que esto es lo que es la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Ahí dice, el Señor dice, y esta es la vida eterna. Clarito, más claro no puede ser. En Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, el mismo verbo, ginosco, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, cuando Pablo dice aquí, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, estamos hablando de una dinámica muchísimo más profunda e íntima que simplemente conocimiento casual o intelectual. Está hablando de una intimidad, que la intimidad sexual del matrimonio sirve de figura para explicar la cantidad de intimidad o la cercanía que el Señor quiere tener con nosotros. Y Pablo dice aquí, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y lo anoté aquí, que mira, lo que Pablo está diciendo es que cuando era religioso, cuando era un legalista, yo tenía conocimientos teológicos acerca de Dios, pero ahora quiero conocerlo íntimamente. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo llega uno a tener una relación personal con Dios de una manera tal que es de esta clase de intimidad? Bueno, sigamos leyendo, porque aquí entonces viene el versículo, la próxima parte del versículo 10 nos dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo
Dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Y mira, Pablo está hablando, cuando Pablo habla y dice experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, Pablo está hablando del poder vivificante del Espíritu de Dios. Del poder vivificante del Espíritu de Dios. En Romanos 8:10, Pablo mismo nos dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa de pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, es decir, ¿quién levantó? Pablo está dando aquí, quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, pero ¿quién resucitó a Jesucristo? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de aquel, o el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Está hablando de vida para la vida espiritual. La vida de vida es conocer a Dios. Uno verdaderamente vive cuando uno conoce a Dios. Esta fue la razón de tu existencia. Tú naciste para conocer a Dios y darlo a conocer. Y en la medida que naces desconectado de Dios, bueno, te transas por bambas. Pero la razón de tu existencia, tu haber sido creado en la imagen de Dios, es para poder conocer a Dios y gozarte de Él y ser satisfecho por Él y dar gloria a su nombre en la medida, porque acuérdense que el que satisface se lleva la gloria. Mira, Dios salva, ¿ok? Y la Biblia enseña que, no en forma directa de la Trinidad, pero podemos decir, y no voy a entrar en detalles de esto, pero lo podemos ver fácilmente, que la Biblia enseña que Dios se presenta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, una cosa que yo pensé que era interesante considerar, porque los teólogos dicen y lo presentan de esta manera, que el Padre se ingenia la salvación. Dios salva, pero en sus tres personas el Padre se ingenia la salvación, el Hijo ejecuta la salvación en la cruz, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que implementa la salvación en nuestras vidas. Ok, mira, cuando vemos en Juan 11, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Es más, y nosotros, el punto es que nosotros nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y solo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de hacer a Dios real en nuestras vidas, de darnos a conocer a Dios. Y el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios nos reconecta con Dios, nos permite conocer a Dios, nos da vida espiritual, bíblicamente se llama resurrección. Bíblicamente se llama resurrección, la resurrección de los muertos. Y vamos a esto un poquito más en adelante, pero por eso que Jesucristo en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y en Colosenses 3:1 estudiamos que dice, Pablo le dice a los creyentes, ya que han resucitado en Cristo, es decir, el nacer de nuevo habla de la resurrección de los muertos, porque tú y yo, todo ser humano nace muerto espiritualmente y tiene que tener una resurrección, un nuevo renacimiento que es basado en el poder del Espíritu Santo. El punto principal de esta parte es que solo se puede conocer a Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Aparte del poder del Espíritu Santo, todos nuestros esfuerzos son en vano. ¿Ok? Es una obra de Dios. Dios no se puede conocer por esfuerzos intelectuales. Dios no se puede conocer por esfuerzos de disciplina. Tiene que venir el Espíritu de Dios y manifestarlo para que tú y yo podamos conocerlo. Y por eso es que Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ok, pero si seguimos leyendo, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Y después dice la parte que no nos gusta, ¿verdad? Porque todos queremos conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Pero después quisiéramos que Pablo se parara ahí, ¿verdad? Pero sin embargo Pablo no se para ahí, sino que él sigue y dice, participar en sus sufrimientos. Sufrimiento, ¿cómo es esto? Mira, aquí en la Epístola del Gozo, Pablo nos dice, y lo que nos está diciendo es, mira, no menosprecien las dificultades, las tragedias, los tiempos difíciles, no menospreciemos los reveses que da la vida, los dolores de cabeza, porque es en esos momentos
en los que llegamos a conocer con mayor intimidad a Jesucristo, al que es la vida eterna. Mira, en la oscuridad, en las aguas profundas, cuando todo se ve mal, ahí es donde verdaderamente nosotros llegamos a ver a Jesucristo con mayor claridad. Lo que hemos visto es que, mira, la única manera de conocer al Señor íntimamente es a través del poder del Espíritu Santo. Y la mejor manera de experimentar el poder de su resurrección es a través de dificultades. Querramos o no, las dificultades, el sufrimiento forman parte del arsenal de Dios y es de las herramientas que el Señor utiliza en gran porcentaje. Mira, yo quería ilustrar este punto en Daniel, cuando Nabucodonosor, Daniel 3:13, cuando Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, hace un edicto y dice que todos tienen que adorar, cuando suene la música, todos tienen que adorar a la estatua, su estatua. Y resulta que están estos tres judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, y dice ahí, no voy a leer mucho, pero básicamente se negaron a postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y dice ahí que lleno de ira, en el versículo 13, Nabucodonosor los mandó a llamar. Y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erguir? Y dice: ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún y si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Imagínate. Y ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Y fue así como los arrojaron al horno con sus mantos y sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Y si tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, estos tipos están en problemas. Inclusive los soldados que los lanzaron al horno, ellos murieron. Pero dice, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Pero ¿qué vemos en ese momento? Dice, en ese momento Nabucodonosor, dice, se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos en el fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios, o el original tiene la apariencia del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el mira? Tan clara, mira, el punto es que cuando vieron Sadrach, Mesach y Abednego al Señor más vivamente, cuando estaban en el horno de la aflicción, en medio del problema, Sadrach, Mesach y Abednego vieron a Jesucristo más claramente. Es más, Jesucristo lo vieron hasta los no creyentes, lo vieron en la medida en que ellos estaban pasando por esta gran prueba. Y quiero que vean esto, que tan clara fue la visión de Jesucristo para Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego de la aflicción, que decidieron permanecer con él en el fuego en vez de andar sin él fuera del fuego, porque este Nabucodonosor tuvo que decirle, versículo 26 dice: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y les gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Es decir, el punto, mira, lo puse aquí una vez más, mira, no menospreciemos las dificultades.
las tragedias, los tiempos difíciles, los reveses que da la vida, los dolores de cabeza, porque es en esos momentos en que llegamos a conocer con mayor intimidad a Jesucristo, aquel que es la vida eterna. ¿Y tú sabes cuál es el punto? Que dentro de 100 años, donde todos los que estamos aquí vamos a estar muertos, de nada va a importar, nada, aparte de que sí conociste al Señor y cuánto. ¿Entiendes? Y en esta vida, lo único que le va a dar satisfacción a tu vida es en la medida en que tú conoces al Señor te sientes y adquieres seguridad en Él, y Él satisface todas tus necesidades. Pero no es para vivir una vida centrada en esta vida, porque vivimos esta vida hay que verla como una inversión para la próxima. Si tú enfocas tu vida en esta vida, valga la redundancia, la pierdes. Pero si tú tomas tu vida como una inversión para la eternidad, entonces la ganas, dice el Señor. ¿Ok? Entonces mira, regresando a nuestro texto, hoy dice entonces el versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, ¿cómo? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, y aquí dice, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Wow, una vez más, o sea, ¿cómo así? Semejante a Él en su muerte, ¿de qué manera? Mira, la pregunta es la siguiente, ¿cómo llegó Jesús a morir en la cruz? Porque aquí está diciendo, Pablo está diciendo que para conocer a Cristo, mira, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, tiene que ser todo basado en el Espíritu Santo, participar de sus sufrimientos, hay que estar dispuesto a sufrir, porque es en nuestros sufrimientos donde el Señor realmente obra en nuestros corazones y nos permite verdaderamente conocerlo. Y dice, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo así? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué llevó a Jesucristo a la cruz? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fue una mala suerte? No, mira, en Filipenses 2:8 ya estuvimos viendo, dice, hablando de Jesucristo, que al manifestarse como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo, ¿qué? Obediente hasta la muerte. Se hizo obediente a Dios, a su Padre, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? Por obediencia. Y Pablo nos dice aquí, o él dice que para conocer a Cristo está dispuesto a llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo es? En obediencia a su Señor, de la misma manera que Jesucristo fue obediente a su Padre, nosotros, Él quiere serlo. Mira, una obediencia semejante a Él en su muerte es una obediencia que dice, como dijo el Señor mismo en Lucas 22:42, cuando el Señor está orando y pidiéndole a Dios, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo. Si hay alguna manera de salvar a la humanidad mediante la cual yo no tenga que ir a la cruz, por favor, sálvame. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús después? Dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces Pablo está diciendo llegar a ser semejante a Él en su muerte, y llegando a ser semejante a Él en su muerte en el sentido de obediencia al Señor, donde nosotros morimos a nuestra voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y me dice, muchas veces la voluntad de Dios incluye sufrimiento. Muchas veces la voluntad de Dios incluye sufrimiento. Y la pregunta es, mira, la puse aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando la voluntad de Dios te llama a sufrir un poco? O mucho. ¿Qué vas a hacer cuando tu voluntad está en directa oposición a la voluntad de Dios? ¿Qué vas a hacer? Porque esa es la gran pregunta. ¿Sí? Tú quieres conocer al Señor y te quieres deleitar en Él, y es una obra del Espíritu Santo. Pero tú sabes que llega un momento en que tu voluntad dice, yo quiero esto, pero Dios dice, no, yo quiero otro. Y sobre todo en los lugares donde incluye cierto sufrimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder? Bueno, no nos queda más que la misma respuesta que le dio el mismo Jesucristo a su Padre. Dice, que no se cumpla mi voluntad. Podemos orar y pedir, Padre, si quieres si quieres no me hagas beber de este trago amargo. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Tenemos que tener un espíritu sumiso, dispuesto a sufrir. No somos masoquistas que buscamos el sufrimiento per se, pero si Dios en su soberanía lo incluye, pues entonces nosotros nos sometemos confiando en que Dios lo está haciendo no por error. Dios es soberano de todo y tiene un buen propósito, que no se cumpla mi voluntad, Señor, sino la tuya. En términos cristianos, morir al yo. Mira, cuando Jesús empezó a hablarle a sus discípulos acerca de morir en la cruz, ¿se acuerdan? ¿Qué le respondió Pedro? Mira, aquí está en Mateo 16.
Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínate que la osadía de Pedro de reprender al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice? De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Mira, Jesucristo le está hablando de que, mira, lo podemos leer directamente, me dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Sufrimiento, en la voluntad de mi Padre hay cierto sufrimiento, bueno, y el sufrimiento de Jesús es el más de todo. Y sin embargo, ¿y qué le dice Pedro? De ninguna manera, Señor, eso jamás, que eso no te suceda jamás. Y mira, el punto es el siguiente, que la respuesta de Pedro es nuestra respuesta natural también. La respuesta de Pedro es la respuesta que tú y yo tenemos inicialmente, cada vez que hay cierto grado de sufrimiento en nuestras vidas. ¿Qué decimos? La cruz no, Señor. No la cruz, Señor. Muerte no, Señor. No, tener que pedir perdón, no. Quedarme sin trabajo, no. ¿No? Tener que vivir con menos lujos, no, Señor, no. Un cambio radical de estilo de vida, no, por favor. No, tener que vivir soltero, no. Cáncer, no. Mira, este tipo de cristianismo no nos gusta. El cristianismo que es sometido a la voluntad del Padre, que utiliza el sufrimiento para obrar en nosotros, no nos gusta. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos carros de lujos, sanaciones milagrosas, risa santa, una vida color de rosa. Pero mira lo que le respondió el Señor a Pedro en el siguiente versículo, en Mateo 16, 23. Mira, ahí está, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Pedro, el Hijo del Hombre va a tener que ir a Jerusalén y sufrir, y en última instancia morir y resucitar. Jamás, Señor, esto no, de ninguna manera, esto no te sucederá jamás. Y Jesús le dice, mira, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas. ¿Por qué? Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ese es el gran problema que tú y yo tenemos, que nuestra perspectiva es yoísta. Y además temporal y instantánea, no tenemos para pensar en cosas eternas. Y el Señor conoce nuestro corazón y obra de todas maneras en nosotros, pero es bueno saber la mente del Señor y cuáles son sus propósitos para poder estar en armonía con Él. Nosotros tenemos que tener cuidado de estar pensando en las cosas de los hombres, deberemos estar más bien pensando en las cosas de Dios, porque cuando nos ponemos a la perspectiva de los hombres, terminamos siendo piedra de tropiezo, y no es que podamos cambiar la voluntad de Dios o los designios del Señor, pero ciertamente nos ponemos en el medio y nos hacemos nosotros mismos daños. Mira, el punto es el siguiente: nosotros llegamos a conocer al Señor cuando decimos, Señor, estoy dispuesto a morir con tal de tener comunión contigo. Si trato de protegerme a mí mismo, no podré conocerte de la manera que quiero conocerte. Así que, Señor, elijo ser semejante a ti en tu muerte. Haz con mi vida lo que quieras. Confío en ti. Lo repito, mira, nosotros llegamos a conocer al Señor cuando decimos, Señor, estoy dispuesto a morir con tal de tener comunión contigo. Y entender que cada vez que yo trato de protegerme a mí mismo, y si trato de protegerme a mí mismo, no voy a poder conocerte de la manera que quiero conocerte. Así que, Señor, elijo ser semejante a ti en tu muerte. Haz con mi vida lo que quieras. Es el acto de fe donde nosotros decimos, Señor, tú eres soberano, aquí está mi vida, y confío en ti. Tú me vas a dejar pasar por los sufrimientos que son necesarios. No quiero tener sufrimientos innecesarios a causa de mi torpeza y de mi pecado y mi desobediencia. Ciertamente me hago obediente a lo que puedo, pero tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero un punto importante que entendamos que ¿cuál fue el propósito de la muerte de Jesucristo? Porque este propósito tenemos que tener cuidado porque se puede convertir en un propósito yoísta, digamos de avance personal. Pero mira, el punto es el siguiente: que la muerte de Jesucristo, su muerte fue para el avance del reino de Dios en este mundo, el crecimiento espiritual de los demás. Y el punto es que tenemos que estar dispuestos a sufrir por el crecimiento espiritual de los demás. Por eso que muchas veces el llamado, digamos, a servir en la iglesia
Es un llamado, ok, sufrimos, porque a veces no es lo que está en nuestros planes hay que salir de la casa cuando uno está cansado, pero es aprender a vivir para los demás y no para el yo. Porque el Señor dice que ahí es donde está la verdadera felicidad. Si te encargas de hacerte feliz a ti mismo, vas a perder tu oportunidad. Pero si abandonas tus empresas personales por mi empresa, que es el avance espiritual de los demás, entonces ahí vas a verdaderamente a ganar la vida que tanto añoras. Y en 2 Corintios 4:10, Pablo lo pone clarito, dice: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también se manifieste, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Es esta dinámica de morir al yo, morir a mis planes, a mi voluntad, cuando mi voluntad está contraria a la voluntad de Dios, para que entonces se manifieste en nosotros la vida de Jesucristo. Dice: pues nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y dice el versículo 12: así la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Yo muero al yo, estoy dispuesto a sufrir en el Señor obra en mí, pero no solo que obra en mí, para mi propio beneficio y ya, sino que entonces ese sufrimiento no solo causa vida en mí, sino que el Señor lo utiliza para traer vida espiritual en los demás. Y no tenemos idea de la cantidad de riquezas que estamos acumulando cada vez que nosotros actuamos de esta manera y vivimos para el reino de Dios. Y yo le pido a Dios que nos abra los ojos, tanto a ustedes como a mí, porque yo también sufro de desánimo muchas veces, pero de ver que el Señor dice que laboremos con énfasis y con fe, continuemos obrando en la obra del Señor, porque nuestros esfuerzos no serán en vano, nuestros esfuerzos no serán en vano. Mira, punto, que si queremos conocer cada día más al Señor, tenemos que estar dispuestos a sufrir por el crecimiento espiritual de los demás. Y ya el último versículo de hoy, el versículo 11, dice: así espero alcanzar, es lo que dice Pablo, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y aquí quería pararme un momentito, porque para que entendamos bíblicamente cómo es esto de la resurrección de los muertos. Mira, ¿qué es la resurrección de entre los muertos bíblicamente? Y quiero que veamos porque no es mi opinión y es lo que yo quiero creer, es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña dos cosas acerca de la resurrección de entre los muertos. Primero que nada, enseña que la resurrección de los muertos que es un evento en la eternidad. Un evento en la eternidad, por decirlo así. En Apocalipsis 20, vemos ahí donde está el gran juicio, el trono blanco de Dios y todo esto. Entonces vi donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. En el versículo 8 dice: esta es la primera resurrección. ¿Okay? Le está hablando de un evento en el futuro. Dice: los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él en 1000 años. Entonces, la resurrección de los muertos ciertamente apunta a un evento al fin del mundo, qué sé yo, y es digamos un evento en la eternidad o antes de la eternidad, qué sé yo, pero no solo eso, porque como habíamos visto, no solo un evento en la eternidad, sino también un proceso en esta vida. Cuando la Biblia enseña que la resurrección de los muertos no es solo un evento en el futuro, sino un proceso ahora en esta vida, un proceso. Miren, en Efesios 2, y por todas las epístolas Pablo enseña esto. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, ¿qué dice? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. La Biblia enseña que nacimos muertos, pero Dios nos dio vida. ¿Cómo se llama eso? Resucitarnos, resurrección. Por gracia ustedes han sido salvados en unión con Cristo Jesús. Dios, que es más, lo dice tal cual: en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó. Entonces no puede ser nada más hablando a un evento futuro, sino a un proceso en esta vida. En unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:1 lo dice también: ya que han resucitado con Cristo,
Entonces, Pablo está hablando, ya que han resucitado con Cristo, ya que han nacido de nuevo, han recibido la resurrección, la circuncisión de corazón, que los hace vivos, las cosas de Dios, ¿qué hacen? Bueno, utilicen esa resurrección y crezcan en resurrección y se busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, la resurrección de los muertos no solo habla de un evento futuro, sino de un proceso en esta vida. El mismo Señor en Juan 5, mira cómo lo enseñó. En Juan 5 el Señor dice, ciertamente les aseguro, dice Jesucristo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No es que tendrá vida, no tiene vida eterna y no será juzgado. Dice, no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y mira estas palabras que le dice el Señor, le dice nuevamente, amén, amén, es lo que dice ahí en el original, pero aquí lo traducen, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya. ¿Qué hora? La hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan, no solo la oigan, pero los que la escuchen, las que presten atención, vivirán. A veces yo digo, Señor, yo escuché tu voz y mi alma salió de la tumba. Y ahora, gracias a ti, puedo conocerte y tengo como que un destello de tu gloria y quiero más de ti. Yo ciertamente escuché tu voz y me sacaste de la tumba. ¿Por qué hay tan poca gente que está escuchando tu voz? ¿Has tú escuchado la voz del Hijo de Dios? Que dice, mira, dice, ha llegado ya el momento, y esto está hablando ciertamente de que está a punto de hacer sacrificio necesario para derramar el Espíritu sobre los creyentes, que es el que da esta vida, y dice, y ha llegado la hora ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan o los que escuchen, vivirán. Resucitarán. Y eso no es un evento futuro, sino en esta vida. Pasarán de la muerte a la vida. En Filipenses 1:23 nos dice la razón por la cual yo voy a decir lo que estoy diciendo. Dice que Pablo aquí no estaba hablando, porque cuando leemos esto que dice, así espero alcanzar la resurrección de los muertos, pareciera que, bueno, así espero alcanzar la salvación. Eso no es lo que Pablo está hablando, ¿ok? Aquí, mira, aquí Pablo no está hablando de ir al cielo. De eso él estaba seguro. ¿Cómo sabemos? Mira, el mismo Filipenses 1:23, Pablo estaba diciéndole, me siento presionado en dos posibilidades, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero es por bien de ustedes y preferible que yo permanezca en este mundo. Pablo no estaba dudoso de que iba a estar con el Señor en lo que muriera, y lo dice. Me estoy presionado entre dos posibilidades. Una, morir, y al morir partir y estar con Cristo. No había que partir y a ver si es que voy a estar yendo. No. Él estaba seguro. Aquí Pablo no está hablando de ir al cielo, porque eso estaba seguro. Aquí Pablo está hablando de crecer en resurrección. Él dice, así espero alcanzar la resurrección de los muertos, en el sentido de que su vida había ya resucitado de la muerte, pero quería más y más del poder de Dios y de su capacidad de disfrutar vida eterna aquí en esta vida, si bien en forma imperfecta, porque la perfección viene en la eternidad, pero si bien en una forma que le da sentido a nuestras vidas, y en la medida en que conocemos a Dios y conseguimos satisfacción en Él, entonces le damos la gloria al Señor. Pablo aquí está hablando de crecer en resurrección, en vida eterna, en su capacidad de conocer a Dios aquí en esta vida, para darlo a conocer aquí en esta vida, cada día más y más y más. ¿Ok? Bueno, nada cambia hasta que cambiemos nuestra manera de pensar, porque lo que pensamos, lo que creemos, determina lo que sentimos y lo que hacemos. Hemos visto hasta ahora, Filipenses nos enseña que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, una mente sumisa a la voluntad de Dios, y últimamente en el capítulo 3 hemos estado viendo que tenemos que tener una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor, no enfocada, y esto es particularmente lo de hoy, no enfocada en ser religioso y tratar de ganarse la aprobación de Dios, sino confiados y agradecidos a Cristo, enfocados en conocerlo y darlo a conocer cada día más y más y más y más. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias primero que nada por tu amor, Padre.
No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.